Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en este día. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda en este día. Pueblo dominicano, vengo a ustedes con informaciones de vida. Informaciones que obviamente muy pocas personas le hacen caso, ya que se trata de la palabra de Dios. Cada quien ha fijado una posición en cuanto a lo que quiere, lo que busca, sus deseos. Y hay tres cosas que van tomadas de la mano para que pueda haber una justicia verdadera en nosotros y una conducencia que sea correcta. Pero al mundo no le interesa eso, sino lo que al yo lo hace sentir bien. Yo le voy a hablar a ustedes de tres cosas que van tomadas de la mano si se efectúa en la parte final que voy a señalar. Vamos a hablar de escuchar, oír y la conciencia. Una persona, la palabra nos informa en sus significados que escuchar es prestar atención. Escuchar es prestar atención. El oír es el que puede distinguir las cosas, la música, un tema, en fin, todo este tipo de cosas vienen por el oído. Como en este caso, por ejemplo, que hay tantas personas que escuchan, sus oídos están en lo que no es de Dios. Sin embargo, a lo que es de Dios, su oído no lo oye. Eso es terrible. Escuchan todas las voces, pero la de Dios ni la escuchan, ni la quieren escuchar. Vamos a presentarle esta foto en estos momentos para que ustedes se den cuenta qué tipo de voces está escuchando el mundo, no solamente en nuestro país. Si se pueden acercar las letras, lo agradecería. Las letras para que se puedan leer. Dice, no hace falta creer en Dios para ir al cielo. Dice este demonio que está ahí, el Papa. Ya, señor director, yo no entiendo cómo es esto, Dios mío. Estos son los concilios. Yo no sé por dónde este individuo pretende entrar en el cielo, si tiene alguna escalera mágica. ¿Usted sabe qué le está diciendo ese señor a la humanidad? Que Dios no es nadie. Que Él tiene la potestad de estar en el cielo y llevarse a todo el que Él quiera, sin importar lo abominable que sea. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Este señor, Papa, esos demonios que dicen que Dios no es necesario para que usted vaya al cielo, que Dios no es necesario para que usted vaya al cielo, ha instituido en el mundo, no en el mundo, en casi todo el mundo,
los días feriados, la Trinidad, Dios, el Dios Trino, siendo Dios uno solo, y esto viene del Dios Dagón. ¿Y qué han hecho todas las religiones? Han seguido los parámetros de ese demonio. ¿Cómo una persona llamándose creer en Dios, hablando en este caso del catolicismo, puede tener, oye, afianzar la fe en un catolicismo donde el Papa dice que no es necesario creer en Dios para ir al cielo? En otras palabras, tú puedes ser como se te pega la gana y tú estás bien. Oye, tú puedes ser como tú quieras y tú estás bien. No hay problema con eso. Dios mío. ¿Cómo es posible? Usted que está escuchando esto, el que se ha adherido a un catolicismo donde están escuchando una voz que dice no es necesario creer en Dios para subir al cielo, es el mismo que está también en los evangélicos, adventistas, mormón, testigo. El Dios de ustedes también es el que lo dirige en los evangélicos, en los adventistas. Dios no tiene religión. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. La interrogante mía en este sentido es la siguiente. ¿Cuál es la voz que usted oye? Usted no oye palabra de Dios. La Biblia no se equivoca cuando dice, la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Quién escucha la palabra de Dios, Dios mío? ¿Quién escucha la palabra de Dios, Dios mío? ¿Usted quiere que alguien lo desprecie sin hacerle daño? ¿Usted quiere ser despreciado por darle la mejor información del mundo y de toda la creación? Háblele del Evangelio de Jesucristo, no el que predican los demonios, sino del que está desde Romano hasta el libro de los Hebreos, que son 14 libros. Usted quiere ser despreciado. Hay que tener demonio para despreciar. Oiga, usted le va a decir a cualquiera, mira, te voy a enseñar lo que dice la... Mira, te equivocaste conmigo. Te paran inmediatamente. Inmediatamente te paran. A mí me ha tocado predicarle a una generación incrédula, pero en estos extremos, Dios mío, todo lo que hacen es doctrinas de hombre. Oiga el nivel que tiene esto ya. Va a cambiar la Biblia porque quedó obsoleta. Ahorita, y todas las religiones han cambiado los términos de la Biblia. Y te recomiendan que lea el libro de qué sé yo quién. Los mormones que si no ha leído el libro mormón. Los adventistas que si no ha leído el de Elena. Los evangélicos dependen del superintendente. Ellos te diseñan unos libritos que le llaman escuela dominical. Y ellos te enseñan ahí lo que a ellos les conviene. Basado en los días de la carne. Nunca, cuando entran desde Romano hasta el libro de los Hebreos, toman palabras que a ellos les conviene
Dios ama al dador alegre para quitarte el dinero. Eso está en el Evangelio de Jesucristo. Pero Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos para que tú no te vayas por otro lado. Pero mi pregunta es, ¿quién oye palabra de Dios? ¿Quién la oye? ¿Quién ha prestado sus oídos para la palabra de Dios? Estamos caminando bajo un negocio, un comercio. Es totalmente deprimente. Créame, amado, que muchas veces no sé ni qué decir porque se necesitan tantos obreros. El mundo está cegado, el mundo no conoce a Dios. Se está declarando un misterio para trabajar. Afuera vemos como si tuvieran espíritu de estupor, atrapados por doctrinas de demonios. La gente no se sorprende por estas cosas que lee, porque están cegados ya. Tantos términos que no son de la palabra de Dios. A mí me escriben y cuando me escriben me dicen con gran elogio para sí mismo, yo pertenezco al concilio tal, a la religión tal. Qué decepcionante escuchar palabra de Dios y usted mismo decirse que usted pertenece a los demonios. Usted no es pertenencia de Cristo. Cristo no tiene religión. Es Dios. Causa mucho dolor declarar una palabra de verdad todos los días y que la gente escuche esto como si fuese un programa de diversión. Tengo que pedirle a Dios que me conceda fuerza. Nadie cree en Dios. Es difícil encontrar la fe en Dios. Difícil. Es difícil. El que le cree a Dios se levanta como un gigante. El Dios en el cual ha creído el mundo es mitológico. Es como el Dios que está guardado en una gaveta. Tengo problemas. Dios mío, ayúdame. Ya el prestamista no me presta. Le debo al colmado, debo la casa. Oren por mí, díganle a Dios que me ayude. Ese es el Dios que cree la humanidad. Pero cuando se trata de oír a Dios, no lo oyen. Entonces, si usted a Dios no lo oye, hay que me han escrito, he tenido que serle claro con eso. Yo me congrego en la religión tal, oren por mí, digo yo, pero dile a la religión donde tú estás que oren por ti. Y le he dicho abiertamente, incluso por esta vía,
yo te enseño poder de Dios para que no dependa de ninguno de estos ladrones. Han secuestrado a la humanidad con doctrinas de demonios. Dios no hace acepción de personas. ¿Quién le dice a usted que Dios está en esos demonios? Si usted estuviera en el camino correcto, en la obediencia que a Dios le agrada, usted no necesita que nadie ore por usted. Dios tiene cuidado de usted. Dios no es un verdugo. Esto lo que tienen es poderes engañosos, como lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Es un poder engañoso que tienen para que le crean a la mentira. Pero realmente ellos no tienen poder. El poder de Dios no se manifiesta cuando usted quiere tampoco, sino cuando Él quiera. Los únicos que manejan ese poder en el momento que lo quieren son los demonios. Pero Dios no es títere de nadie. Dios es Dios soberano. Hermano, le voy a dar un detalle. Prestar atención, que es escuchar. El oír, que usted tiene el tacto de darse cuenta entre el bien y el mal también. Y la otra parte, hermano, es la conciencia. La conciencia viene a analizar si es bueno, si es malo. Cuando una conciencia es mala, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso hay tantas personas que hoy pertenecen a los concilios y las religiones, porque su conciencia está entenebrecida. Yo albergo la esperanza de que alguien pueda ser tratado con lo que vamos a predicar y que pueda escapar de la condenación. Después de una breve pausa comercial, le voy a dar detalle sistemático de esto. Adelante, señor director. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado. Edinson Refricar con el teléfono 809-576-2380. Bien, hermano, volviendo a este tema, en el ámbito católico, esta tarde estará en el YouTube, estaremos informándolo. Usted busca a Luis Pérez Durán esta tarde en el YouTube y tiene ese video ahí para que usted lo pueda compartir con todo el que usted quiera. No sé cuál es la estrategia que este demonio va a usar para llegar al cielo. No sé si le llamará el cielo al infierno.
pero no sé cuál es la torre, o no sé qué es lo que pensará hacer. Pues yo le voy a decir algo de lo que dice las Escrituras. Si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 5, dándole respuesta a ese demonio, dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos señores que dicen que no es necesario creer en Dios para llegar al cielo, tienen la característica de las cosas que yo voy a leer. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Violan niños, son adúlteros de la palabra, no aparecen las monjas, no aparece el Papa, no aparecen de que el Padre, el Santo Padre, la Santa Madre. Aquí no aparece nada de esto. Cuando dice andad en el Espíritu, solamente habla de un solo Dios verdadero. Estas palabras son verdaderas, pero sus oídos no lo oyen. Por eso le digo, por ciertos problemitas que tenemos técnicamente, que esta tarde estará en el YouTube, para que usted lo comparta. Pues en este desglose, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, dice, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Nada de lo que esta gente están haciendo, incluso hasta hablando de esa continencia, es de Dios. Porque en 1 Timoteo capítulo 4 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que prohibirán casarse. Y estos prohíben casarse, pero tienen más sexo que cualquiera de afuera. Y eso es una doctrina de demonios. ¿Cuál es la voz que usted oye? Estoy dando datos bíblicos, primera de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1. Aquí en Gálatas capítulo 5, ahora voy al 17, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Él tiene una guerra contra el Espíritu, porque es un demonio. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Oiga lo que dice aquí. Contestándole a este disparatoso, baboso, que no merece el más mínimo respeto, porque ha invalidado a Dios para él ponerse como el Dios del mundo, charlatanazo, abominable. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted es un adúltero. Fornicación, usted no es Dios. Inmundicia, lascivia, cometen todo tipo de lascivia. Todo tipo de lascivia. Si un día una monja de esta destapa todo lo que pasa ahí. Idolatría. Que ellos son los más idólatras. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía. Wow. Envidia. Estos mismos evangélicos, si el pastor Joaquín compró una jipeta, olvídese que Rafael quiere otra. Y el otro que se llama José. Oiga, y tienen una guerra de jipetas que yo quiero que me busquen esto en la Biblia.
porque no la han comprado con su trabajo, la han comprado con engaño. Bien, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Y esto me trae a mí a la memoria que en la Basílica de Higüey todos estos pastores se juntan todos ahí. Y recuerdo en una ocasión que yo iba a predicar allá el lamento de muchas personas porque el de la Basílica de Higüey, mandaba a buscar funcionarios del gobierno según las voces de los de Higüey, los higüeyanos, muchachita, jovencita que se quedaba el de la Basílica y se la daba a vivir a funcionarios. Metieron para que no lo divulgaran. Creo que el total fue 118 o 125 personas. El cuartel está cerquita de los bomberos. Yo estuve ahí y lloré cuando supe todo esto. Y no estoy hablando que esto yo no lo vi, pero los higüeyanos hablaban con tristeza de corazón. Y para que esto no se divulgara, lo metieron en una celda, no sé el tamaño que tenía. Le pegaron fuego y los bomberos estaban a no más, no a una esquina, no, mucho más cerca de la esquina. Las mangueras llegaban allá sin tener que usar el camión y se quemaron todo. Cuando te habla de este tipo de cosas, de la carne, orgía y todo este tipo de cosas. Y yo no me pude contener. Estas son las voces que oye el mundo. Y ahí se reúnen los evangélicos. Todos se reúnen ahí. En la Basílica de Higüey. Cuando estos higüeyanos que me han seguido durante mucho tiempo, me hablaron de eso. En esa cafetería que estaba ahí mismo cerca, que está cerca de los bomberos y está como en el medio de entre los bomberos y la cárcel donde lo quemaron. Yo lloré. Yo lloré de angustia. Lloré de sufrimiento. ¿Cuál es la voz que oye el mundo? ¿Cuál es la voz que oye el mundo? ¿Quién se atreve a divulgar eso? Si me dijeron que cada pastor tiene una pistola y un sueldo que no me acuerdo si es de 45,000 pesos y lo enganchan, no sé si qué rango es que le dan. Allá no se hace nada que el Vaticano y los pastores no quieran. Se lo digo por experiencia propia. Yo fui allá a predicar e iba a contratar la cancha y si había que pagar, se pagaba. Y ni en la calle querían otorgar un permiso para predicar. Quemaron, no sé si fueron 118 o 125 personas. La prensa nunca publicó esto. La prensa ya tiene sueldo también. Y muchos higüeyanos me dijeron esto llorando. ¿Cuál es la voz que oye el mundo? Y ahí es el lugar donde hacen sus reuniones también. Son los mismos demonios
con intereses diferentes. Yo no puedo decir que lo vi, pero los que viven ahí me lo dijeron llorando. Y cada vez que señalaban esa cárcel, viendo yo tan cerca que quedaban los bomberos, lo quemaron que iban a informar el daño que le habían hecho a todas esas niñas. Lo quemaron como un infierno. Esas son las voces que oye el mundo. Escuchen. Dice aquí, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una palabra de Dios que dice que el que hace todo este tipo de prácticas no va a heredar el reino de Dios. El Papa dice que no hay que creer en Dios para subir al cielo. Y él dice que todo el que practica esto no heredará el reino de los cielos. El Papa, para los católicos y para el mundo, es mayor que Dios. Tú no oyes palabra de Dios, pero si es el Papa que lo dice, lo pasan en la noticia, lo pasan por todas partes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado. La han crucificado. Wow. A la verdad que, no sé, hermano. Se la luce en las redes sociales. Dice que la palabra de Dios es obsoleta, que Él va a hacer algo nuevo, va a poner su palabra, porque la de Dios ya está obsoleta. Y la gente sigue con más fidelidad. Nadie se levanta y dice, este señor está difamando de Dios. Dios mío. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 1. Cuatro, hermano. 2 de Timoteo capítulo 4. Oiga lo que dice el Señor en el Espíritu, porque el apóstol Pablo fue trasladado al tercer cielo. El evangelio de Jesucristo se le dio al apóstol Pablo. Y por esto los concilios no quieren saber de esto. Ellos les gustan poner su palabra por la de Dios. Pero esto que yo voy a leer en estos momentos es del Espíritu. En 2 de Timoteo capítulo 4,
desde el versículo 1, dice aquí la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. Este Señor no tiene quien lo juzgue, pues se la verá con Dios. En su manifestación y en su reino, que predica la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Yo le digo a la iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo, el ser cristiano no es lo que se han creído muchas personas. Tenemos un trabajo grande que hacer. Hay una humanidad perdida, una humanidad atrapada por doctrinas de demonios. Redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué difícil es creerle a Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí le estamos hablando la palabra de Dios y no la quieren. Y usted puede buscar su Biblia y te dice, es palabra de Dios, pero escuchan lo que no está escrito. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán la verdad del oído, apartarán la verdad el oído, y se volverán a fábula. Hermano, el predicar se sufre. El que está afuera piensa que uno quiere que se congreguen donde nosotros estamos. Tal vez piensan que por dinero. Estamos luchando por la salvación suya, un beneficio para usted. Y usted sigue refugiado donde están las doctrinas de demonios. Pero tú sé sobrio en todo, exhorta, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio en una sana doctrina que ya está puesta. Pero no es que usted va a poner otra. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y mi tiempo de mi partida está cercano. Habían colaboradores dignos de encargarle este tipo de trabajo, como Timoteo. Como Timoteo. Esto es una batalla, y aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tu batalla cuál es? En los deseos de la carne es tu batalla. Y los que tienen esta guerra, esta batalla en los deseos de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Esta batalla no concierne a nosotros en el Espíritu.
escuchamos mucha gente que tristemente, lo puedo llorar ahora, porque no oyen palabra de Dios. Yo le puedo decir a cualquiera, ¿tu fe está puesta en lo que dice las Escrituras? No. Y eso me duele. ¿Cómo se difama a Dios? ¿Cómo se difama a Dios? El apóstol se paró y dijo, he peleado la buena batalla porque el mundo no le cree a Dios. He guardado la fe. Y aquí dice en el 8, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama su venida? Satisfaciendo los deseos de la carne y luchando para almacenar, vencido en la carne por las cosas del Espíritu. La gente piensa que el yo suyo hay que respetárselo. El yo suyo lo hunde y lo condena. Vamos a buscar, hermano, en Romanos, no me va a dar tiempo prácticamente, pero vamos a ver. En Romanos, capítulo 10. Desde el versículo 12. Escuche con atención, amado. Preste su oído a lo que voy a decir. Porque no hay diferencia, escuche bien, por favor, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico para todo lo que le invocan. O sea que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. En la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En quién tú crees? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Esto es lo que está pasando en el mundo en la actualidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Iglesia Nuevo Pacto, te hablo con mi corazón. Tenemos mucho trabajo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto hay que trabajarlo. Duro, duro hay que trabajarlo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Cómo oirán? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y esto no es la religión de dos en dos, con un tratado evangélico, adventista, mormón de religiones. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ningún concilio anuncia esto. Un concilio te manda
a un concilio, van algunos para que llevarte al concilio, inmediatamente te quieren bautizar y hacerte un sobre. ¿Por qué dinero que buscan? Eso no es buenas nuevas. La buena nueva de salvación es el Evangelio de Jesucristo, y ustedes no están inscritos en la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a este anuncio, a nuestro anuncio? Nadie ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Se han refugiado en doctrinas de demonios. Así que la fe es por el oír. No hay oído, escuche. Y el oír por la palabra de Dios. Usted cree en la palabra de los hombres, y se lo voy a probar. Usted verifica en el concilio la religión donde usted está. El Evangelio de Jesucristo tiene 14 libros, de Romanos hasta el libro de los Hebreos. Anteriormente Dios tenía un pacto con los judíos, no con nosotros. Entramos por la sangre del nuevo pacto, por esa sangre que Cristo derramó. Ahora bien, usted no debe de creer en la palabra mía, mi nombre es Luis Pérez. No crea en mi palabra. Pero la que yo estoy leyendo, que usted la puede verificar en su Biblia, sí créala. Si yo le digo algo que no está en la Biblia, usted lo puede creer si usted quiere. Si tiene veracidad, para usted lo puede creer. Pero todo lo que yo digo, me cuido bastante de que lo diga la Escritura. Porque yo, si pongo o quito, daré cuenta a Dios. Pero yo le voy a decir una cosa: ¿qué oído tiene usted para Dios? Usted lo que oye es el pastor, la pastora, que nada de eso existe. Lo que hay es colaborador en el Evangelio de Jesucristo, y un solo hombre predica. Y busque cualquier concilio de esto a ver si están en la Biblia. Bien, dice aquí: pero os digo, ¿no ha oído antes bien toda la tierra? Ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Porque era Dios de los judíos. Primeramente, Moisés dice: yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Cuál? Nosotros. Nada más era Dios de los judíos. Voy a leerlo otra vez. Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato provocaré a ira. Usted desglosa esto, usted lo analiza, usted lo lee. Pero nosotros, ese pueblo rebelde, insensato, el cual iba a provocar Dios a los judíos a celo, ¿cuál usted cree que es? Porque no éramos pueblo. Solo voy a leer. También dijo: ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira. Sigue diciendo. Isaías dice resueltamente: fui hallado en lo que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntan por mí. Ustedes todos hay concilio. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor.
A mí me da mucha cosa cuando la gente me dice algo a mí que ellos no lo escuchan lo que me dicen. Yo soy cristiano, yo pertenezco a los adventistas, yo soy cristiano evangélico pentecostal, evangélico metodista libre, yo soy cristiano de la iglesia de Joaquín, yo soy cristiano de la iglesia de Dios, yo soy cristiano de los santos de los últimos días. Le están diciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo inútil. Usted le está adheriendo porque no fue suficiente Cristo nada más para su salvación. El que predica tiene que guardarse de que la mirada no esté puesta en el que predica, sino en el creador de todas las cosas. Ustedes tienen una voz que es la que ustedes oyen y no es la de Cristo. La del concilio donde ustedes están. Yo particularmente no quiero que crean en mi voz, en lo que yo digo. Siempre y cuando lo diga la palabra, créalo. Por eso doy los textos, los versículos bíblicos. Lo mando al libro donde lo dice. Si usted no le creyó, usted no le creyó a Dios. Pero yo a nadie le digo que sea de lo que no dice la Biblia. Si usted es cristiano, usted es de Cristo y de nadie más. El oído no sé dónde está, pero no está en la palabra de Dios. Hemos llegado, amado, a la parte final. Ojalá mañana pueda transmitirlo de otra manera. Será hasta mañana si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.